Capítulo 72. La sombra se movió con sigilo. Ya estaba cerca de la ventana cuando el disparo rompió la tranquilidad de la noche. Los gritos de dolor siguieron casi de inmediato. Rogelio se tomaba la rodilla y se quejaba a grandes voces. Virginia asomó por la ventana y observó horrorizada la escena. Al lado del recién retornado peón se encontraba Nicasio con la carabina en la mano. ¿Qué hacías en la ventana de mi madre? ¿Estabas espiándola? No, niño Nicasio, decía el infeliz sin que nadie lo asistiese. Hasta que salió de la casa la patrona y ordenó a las muchachas que le vendaran la herida mientras enviaba a Eusebio a buscar al doctor Roja. A la media hora el médico estuvo en el lugar, ordenó agua hervida, toallas, alcohol y alguna bebida fuerte que le hizo tomar al paciente para que no sintiese tanto dolor. Una hora después dejaba al peón durmiendo y suturado. Entregó la bala a doña Virginia, quien tomó nota de los cuidados que debía recibir. Personalmente supervisó que se cumplieran en los días subsiguientes. Con el correr de los días el baleado fue recuperándose, pero quedó con una renquera que nunca pudo superar, no solo físicamente, sino en lo psicológico, porque siempre se sintió disminuido, y más cuando su apodo pasó a ser el Rengo. Nicasio se excusó por lo sucedido, amparado en el secreto que solo él y Justino conocían. Simplemente vio a alguien extraño tratando de colarse dentro de la casa paterna y no dudó en disparar. Virginia le creyó y se culpaba por la prontitud con la que quería volver a gozar de las mieles de sus encuentros con Rogelio. La nueva condición de Renco le dio la oportunidad de profundizar su vagancia y solo se le encomendaban tareas livianas. Por lo general iba en la búsqueda de provisiones al pueblo. Las atenciones y el cuidado de Virginia se fueron multiplicando hasta que nadie en la Nueva Almería tuvo dudas que algo pasaba entre ellos. La mujer se movía con comodidad porque su hijo ya no frecuentaba tanto la casa. La mayor parte del tiempo se encontraba realizando tareas junto a los peones, pero alejado de la casa principal. Dolores y Consuelo también se percataron de tantas gentilezas. Se lo quisieron comentar a su hermano mayor en un par de oportunidades, pero él se negó a escucharlas. No quería saber más nada con respecto a su madre. Cada día que pasaba ponía más distancia y ni siquiera le dirigía la palabra. Ella no se sintió afectada por la actitud de Nicasio. Estaba muy ocupada recuperando el tiempo perdido. Todas las noches, con puntualidad, Rogelio entraba a la casa y se quedaba en el cuarto de su patrona hasta el amanecer. Hasta que un día quedó en el lecho y varias mucamas lo vieron salir de la habitación de la mano de Virginia. Desayunaron juntos ante la mirada atónita de una hija y luego nunca más se separaron. Lejos habían quedado los sustos de las apariciones fantasmales o la presión que sobre él habían ejercido Jacinto y Justino. Se prometió no trabajar nunca más y vivir a pleno su flamante condición de hacendado. Cuando Nicasio se enteró de la nueva vida de su madre, decidió romper relaciones. Le prohibió que fuese a su casa a ver a sus nietos y él no pisó más la residencia paterna.
Los ojos de Virginia eran todos para Rogelio, cuya familia comenzó a aparecer por la estancia en largas visitas en las que sus parientes eran agasajados con regalos, generosos asados. La mujer había perdido la cabeza y dilapidaba todo el esfuerzo realizado por el marido y el trabajo que aportaba Nicasio para no detener la productividad del emprendimiento. Eso fue hasta que un día, acicateada por Rogelio, le comunicó que la administración de la estancia quedaría a su cargo. Las actividades de su hijo se circunscribieron a una pequeña porción de territorio y la casa que le había dado su padre, en tanto que el ex peón, disfrazado todos los días de hacendado, se la pasaba dando órdenes ridículas, improductivas. Los peones se sentían denigrados por estar bajo la autoridad de su ex compañero. Sabían que su único mérito era calentar las sábanas de la patrona. Los únicos momentos de alivio de esa peonada era cuando Virginia y Rogelio se iban de paseo por varios días a la casa de los parientes santiagueños. Para allá se llevaba hacienda, muchos presentes, además de garantizar un jolgorio permanente con fiesta, vino a granel, asado. En esos momentos los muchachos aprovechaban para advertirle a Nicasio que todo se estaba yendo al diablo. El joven lo sabía, no necesitaba que se lo dijeran porque lo observaba a diario. A ese paso muy pronto tendrían que comenzar a vender los animales. Con ello se afectaría la producción de leche, quesos y quesillo. La quinta de naranjas, limones era lo único que hasta el momento permanecía a plena productividad. Pero los ingresos que generaba eran destinados a satisfacer el tren de vida de Rogelio y su parentela. Más que nunca, Nicasio añoraba a su padre, incluso a su amigo Justino, a quien no había podido visitar. El regreso de Lucifer había dejado una maldición que la familia cargaría por mucho tiempo. Capítulo 73. Mis únicos hijos son ustedes, les dijo Santiago a quien Berta ya le había descubierto una nueva infidelidad, pero con las consecuencias de una hija. Las expresiones no eran del todo erradas, porque él nunca reconoció a esa hija que era producto de un corto amorío que tuvo con una mujer a la que su esposa conocía. La niña ya tendría unos 12 años y era muy parecida a Marcela, la menor de los hermanos. Los chicos no sabían cómo intervenir en esas cuestiones de adultos. Los cansaban las continuas discusiones por las aventuras de su padre. Varias navidades se habían dormido temprano sin la posibilidad de celebrar, vencidos por el cansancio del llanto. Al enterarse de esta hija extramatrimonial, Berta enfatizó sus lamentos por haber abandonado a su hijita. Se los reprochó muchas veces a él, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. Quería al menos un pedido de perdón. Solo en el lecho de muerte ese hombre mostró el arrepentimiento por su actitud. Berta había pasado muchas pruebas difíciles en los momentos previos a descubrir esa contundente traición. Superó un cáncer uterino que finalmente quedó dormido. También la operación de su hijo mayor, 2 accidentes caseros, uno con su hija Renata que se había tragado una ficha telefónica y se salvó de quedar sofocada de milagro. El otro fue con Julio, quien se había metido la cabeza plástica de un soldadito en la nariz. Siempre hubo pruebas por superar. Santiago nunca se quiso ir. Un día, Alejo le reprochó su conducta de salir con mujeres que se le cruzaban. Ya estaba más grande y creía que lo podía hacer entrar en razón. Sin embargo, la respuesta que le dio fue desconcertante. Ahora que vas a entrar a la policía me entenderás, las mujeres te buscan
te buscarán, no podrás negarte. Por supuesto que con la sabiduría del oficio su padre no se equivocó en nada. Había un imán entre el uniforme y un importante número de mujeres. Alejo tuvo la oportunidad de probarlo en la vida real. El tiempo había pasado y Berta no había vuelto a ver a Pablo, quien se había quedado en Buenos Aires. Ella y su familia hicieron su vida en Tucumán, en donde pensó que los chicos crecerían con menos tentaciones que torciesen la educación que les quería dar. Así fue. Todos ellos estudiaron, pasaron las crisis como la hiperinflación alfonsinista y comprendió que en este país siempre había que esperar la alternancia de momentos malos y buenos como en la vida conyugal. Mientras tanto, Pablo, quien en una de las visitas a Tucumán se llevó a Orlando a Buenos Aires, dilapidó oportunidades de progreso. Le había enseñado el oficio de yesero a su hermano y se multiplicaban las ofertas de trabajo. Al principio todo estuvo bien y hasta un contratista les presentó sus 2 hijas a los muchachos con la esperanza que se casasen con personas laboriosas y con empuje. Ambos estuvieron encaminados hasta que Pablo se dejó dominar por el alcoholismo. Desde las primeras horas del día aparecía borracho en las obras de construcción a las que entraba casi al final para hacer cielos rasos de yeso. Sus trabajos no eran prolijos y terminó echado. Allí comenzó a deambular por la gran ciudad sin que se aplacara esa sed de alcohol. Trabajaba en los escasos momentos en que se encontraba sobrio. Los ingresos eran magros, la mayor parte de ellos era destinada a la compra de vino u otras bebidas. Hasta llegó a tomar alcohol que la gente utilizaba para friccionarse el cuerpo. Cuando estaba ebrio, recordaba a su hermana mayor y cómo lo defendía en la niñez. Maldecía a su madre al evocar aquel episodio en la quinta de Tafí Viejo. Todos los días se embriagaba, salvo uno, el día que se enteró de la muerte de Berta. Por su parte, Orlando también había dejado el oficio de yesero para dedicarse a un trabajo con un poco más de riesgo. Las malas compañías lo habían llevado hacia el mundo del delito. Se hizo ladrón, cometió muchos atracos. Su actividad no era permanente y le redituaba. Cada vez que protagonizaba un asalto con sus amigos, desaparecía un tiempo gastando el dinero hasta que las circunstancias lo llevaban de nuevo a reincidir. Estuvo mucho tiempo a salvo del largo brazo de la ley, pero la suerte no dura para siempre. Nunca asesinó a nadie, se jactaba de eso. Se contentaba con vivir bien solo, quitándole dinero y bienes a la gente que según su opinión no los necesitaba tanto como él. Su perdición comenzó cuando decidió apuntar a objetivos más apetecibles como son los bancos. Este tipo es de otro mundo, dijo el policía que lo interrogaba meneando la cabeza. Orlando estaba desmayado de tanta picaneada. Un baldazo de agua lo despertó de nuevo y las torturas continuaron. ¡Decime quiénes son tus cómplices!, le gritaba uno de los uniformados, mientras que la mirada azul y profunda de Orlando le daba una impresión de estar tratando con un demonio. No pierdan el tiempo, no soy buchón. Fue lo único que dijo sin que se quejase para nada de torturas. Es por ello que suspendieron el suplicio. Te mira como si la electricidad no le hiciera cosquillas.
Es tan extraño que hasta miedo me da, dijo finalmente el verdugo, que había declinado continuar con las descargas. Informado de ello, el jefe avaló la decisión. Ese hombre no hablará. Por su parte, Maricel se había radicado en Córdoba, en donde conoció a un muchacho con el que se casó. Ambos trabajaban en un tambo. Todos los días, a las 4 de la mañana, se levantaban para cumplir con su labor. Ella siempre añoraba a Berta, de quien guardaba no solo el cariño recibido, sino también aquella muñeca de trapo que le había confeccionado para jugar. Ni siquiera compartió con sus hijas ese precario juguete cosido por las manos de esa niña que había asumido grandes responsabilidades. Pudo reencontrarla en la madurez, con los hijos encaminados, en una visita que realizó a su provincia natal. Los chicos más grandes de Berta ya estaban en el secundario. El abrazo que se dieron fue interminable, lo mismo que las lágrimas. Los recuerdos se agolparon en la mente de ambas y esos lazos fraternos estaban intactos, más allá de la maldad que los adultos habían ejercido sobre ellos. Desde ese momento comenzaron a visitarse, ya sea en Córdoba, Tucumán o Buenos Aires, según donde estuvieran. Años más tarde, Alejo fue a la escuela de oficiales de la Policía Federal. Le siguió Julio en la búsqueda de nuevos horizontes. Renata conoció el amor y se radicó en Mendoza. Más tarde, cuando Marcela también definió irse a la gran ciudad, Berta dispuso emigrar con toda la familia. El único que quedó en Tucumán fue Martiniano, que ya estaba dando sus primeros pasos en el periodismo y la literatura. Ese desarraigo indirecto de afecto golpeó mucho al hijo mayor, que no estaba acostumbrado a la soledad, pero ya trabajaba en un diario y también tenía un amor. En la redacción lo querían mucho, las bromas eran recurrentes y había que estar alerta con las chanzas y en especial con aquello que en Tucumán denominaban goleadas. Esas acciones se basaban en usar lo que uno decía para ridiculizarlo. Era un clima de alegría permanente al punto que Martiniano pensaba en voz alta: menos mal que la gente no sabe cómo se escribe este diario. La respuesta no se hacía esperar. Allá está escribiendo el diario con el otro. Las carcajadas eran el corolario de esas espontáneas expresiones. El jolgorio terminaba cuando los jefes recordaban la cercanía del cierre de edición. Ese mundo de goleadas, de buena onda y de bohemia en los bares de San Miguel de Tucumán siempre iba a ser una huella imborrable para ese escritor dedicado al periodismo. Su familia sentía orgullo por él y Berta chapeaba en cuánto problema tenía con la profesión de su hijo. Solucione ya este asunto porque tengo un hijo periodista que les hará un tremendo buraco, decía mientras sacaba una tarjeta de Martiniano de su cartera personal, la exhibía y la volvía a guardar. Capítulo 74. Tiburcio permanecía sentado en uno de los sillones del jardín con la mirada perdida en la inmensidad. Estaba avejentado, una roca erosionada por vientos eviternos. Griselda, quien tenía nevados sus cabellos y su rostro surcado por nuevas arrugas, estaba junto a Martiniano en esa observación. Así está todos los días desde la muerte de Beatriz, metido en su mundo. Apenas responde cuando se le pregunta, evita diálogo, come y duerme muy poco. No se interesa en las noticias ni en el fútbol. Quiere evadir todo, pero no sé si lo logra. Hace 3 días que no pronuncia palabra alguna, solo mira
cuando en cuando el reloj como si esperara algo. Quizás desee la muerte. Griselda parecía más sabia que nunca. Tomamos café en el living mientras a través de la puerta vidriada y entreabierta observábamos a su marido que nunca reparó en nosotros. Le conté lo ocurrido con mi madre, su primer y último viaje al cerro Uritorco y la profunda tristeza que me había dejado dejarla allí. Ella escuchó con sumo interés las señales que había dejado mamá en su larga despedida. No tienes razón para estar triste. Tu madre no quería eso. Dejó muchos mensajes de esa voluntad que tienes que aceptar. Lo mismo hizo Beatriz. Me pasaron tantas cosas increíbles que supuse que ella tenía necesidad de comunicarme que se encontraba bien. Tiburcio no pudo captar ninguna de esas señales. Estaba anulado por la angustia tras los pasos de nuestra amada hija. Creo que ese vacío profundiza más su soledad que la mía. Yo tengo la certeza que algún día me reencontraré con Beatriz. Él siente esa ausencia que lo devora como un agujero negro que lo destruye día a día. Las palabras calaron muy hondo en mí. Yo también solo me sentía, pero quería terminar con esa etapa. Ellos en su soledad y yo en la mía nos estábamos consumiendo. Consolé a Griselda y luego conté el extraño mensaje cifrado. Un mensaje que me había entregado. También le precisé la pista para hallar la solución. El último día de la primavera era el primer libro de poemas que publiqué. Le había regalado un ejemplar con dedicatoria a Beatriz, celebrando la tercera edición, y estaba seguro que la clave habitaba esas páginas. La madre de Beatriz me condujo a su habitación. El impacto de mantenerla igual que cuando ella vivía fue como un temblor de tierra que casi me hace perder el equilibrio. El retrato en el que sonríamos juntos, llenos de felicidad, me hizo pensar que Griselda tenía la intención de detener el tiempo, al igual que en el cuento El perjurio de la nieve, de Adolfo Bioy Casares. Era quizás un hechizo tardío por la celeridad de la muerte, pero no quería ser responsable de romperlo, por lo que le pedí que fuera ella quien sacara el libro de aquella biblioteca sin latín. El volumen tenía colocado un señalador justo en donde se podía leer el título Todos los domingos. Era su poema predilecto. Lo leía en cuanta oportunidad se le presentaba, e incluso lo recitaba de memoria. No observé ninguna anotación o marca en ese lugar. Sin embargo, al correr las páginas en una sucesiva secuencia para buscar esos ansiados símbolos, el señalador, que tenía paisajes hermosos de montaña, cayó del reverso, dejando ver signos del mensaje alineados de manera vertical. Griselda me miró con alegría, con ojos brillantes, y me dijo que llevara el libro también. Me hizo prometer que regresaría al día siguiente con el mensaje resuelto. Luego me invitó a otro café que acepté de buena gana. Lo bebimos en un silencio apacible. Tiburcio seguía perdido, vaya a saber dónde. Un sillón al lado del suyo me invitaba a acompañarlo un momento. Griselda adivinó mi intención, me llevó junto a él y le dijo: Tiburcio, mira quién vino a visitarnos. Él siguió absorto en la nada. Igual me senté en el lugar vacío. Ella nos dejó solos, pero nos miraba disimuladamente. Pasaron muchos minutos, quizás media hora. No me sentí incómodo, al contrario, el silencio me permitió reflexionar profundamente. La soledad no siempre es negativa.
Pasada media hora, Tiburcio giró su cabeza lentamente para mirarme. Su rostro no tenía expresión, como si se tratara de un jugador de póker. Me miró un par de minutos y preguntó: ¿por qué se tuvo que ir de ese modo? No lo sé, pero ella me dejó acá. ¿Volverás? Mañana a las 5. Griselda secó sus lágrimas al despedirse en la puerta. No había perdido detalle de la escena con Tiburcio. Parecía que ninguno de los tres volveríamos a estar solos.